Estimados estudiantes de química, hoy resolveré un ejercicio de gas húmedo. Dice lo siguiente: en un recipiente se tiene 200 gramos de aire seco, con una composición en volumen de 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, a una presión de 1 atmósfera y 20 grados centígrados. El aire del recipiente se hizo burbujear por agua a otro recipiente, llegando a la saturación a temperatura constante. La presión final del sistema es de 760 torricelis. La presión de vapor de agua a esta temperatura es de 17.5 milímetros de mercurio. Luego se comprime este gas húmedo a temperatura constante hasta una presión de 1.5 atmósferas. Calcular, inciso A, la cantidad de agua evaporada. Inciso B, la cantidad de agua condensada después de la compresión. Muy bien, acá vamos a tener tres estados, ¿no?, en el problema. El estado inicial nos dice que tenemos aire seco, ¿no?, en donde la masa es 200 gramos de aire seco. Tenemos la composición de nuestro aire seco, ¿no? Tenemos que la presión inicial es 1 atmósfera y la temperatura inicial es 20 grados centígrados. Entonces ponemos de datos iniciales, ¿no? Masa inicial 200 gramos, presión inicial 1 atmósfera, que va a ser P1, y que equivale a 760 milímetros de mercurio, ¿no? Y la temperatura inicial es 20 grados centígrados, que equivale a 293 Kelvin. Esas son las condiciones iniciales. Ahora nos dice el enunciado del problema que este gas seco, ¿no?, aire seco, va a pasar a través de agua, ¿no? Se burbujea a través de agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Este aire seco va a absorber agua, ¿no? La pregunta del inciso A es precisamente eso: ¿cuánto ha absorbido de agua, ¿no? ¿Cuánta agua se ha evaporado? Entonces, ¿para qué tener datos tenemos para el estado 2, ¿no?, una vez que este aire seco ha pasado a través del agua, ¿no? Nos dice que ha sido a temperatura constante y la presión final del sistema es 760 torricelis. Entonces, eso ponemos, ¿no? Temperatura constante, la presión final es 760 torricelis, lo vamos a simbolizar como P2, el estado después de que se hizo burbujear, y eso equivale a 760 milímetros de mercurio, ¿no? Nos dice que la presión de vapor en el enunciado del problema vale 17.5, ¿no? Lo vamos a poner P(B) asterisco, la presión de vapor de saturación, a esta temperatura de 20 grados centígrados, ¿no? Una vez en el estado 2, una vez que se ha hecho pasar el aire a través del agua, tenemos que la humedad nos dice que el aire sale saturado, ¿no? Este aire sale saturado, llegando a la saturación. Entonces, la humedad relativa va a ser 100%, dividido entre 100 va a ser 1, en tanto por 1, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra presión de vapor en este estado 2 va a ser igual a su presión de vapor de saturación, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora, vamos a tener, después de eso, ¿no?, este aire luego se comprime, este aire húmedo, ¿no?, se comprime, o este gas húmedo se comprime a temperatura constante hasta una presión de 1.5 atmósferas. Entonces, eso va a ser el estado 3, ¿no? A temperatura constante, mi presión final del estado 3 va a ser igual a 1.5 atmósferas. Ahora, en el estado 3, ¿no?, como se ha comprimido, ¿no?, nos dice que se ha condensado después de la compresión el agua. Entonces, nos pide calcular cuánto es la masa de condensado, ¿no? Entonces, en el estado 3, vamos a tener la humedad relativa del 100%, ¿no? Siempre que tenga condensado del vapor, la humedad relativa vale 100%. Entonces, igual que en el estado 2, ¿no?, nuestra humedad relativa va a valer 1. Entonces, la presión de vapor del estado 3 va a ser igual a su presión de vapor de saturación, ¿no? Como la temperatura permanece constante, la presión de vapor de saturación, tanto en el estado 2 como en el estado 3, va a ser la misma, ¿no? O sea, va a ser 17.5. O sea, la presión de vapor de saturación depende de la temperatura, ¿no? Entonces, como la temperatura es constante del cambio 2 al cambio 3 y del cambio 1 al cambio 2, entonces la presión de vapor va a ser constante también, ¿no?, 17.5. O sea, en conclusión, la presión de vapor en el estado 2 va a ser 17.5. La presión de vapor en el estado 3 va a ser lo mismo, 17.5. Teniendo en cuenta eso, vamos a resolver el inciso A. Y para resolver el inciso A, vamos a determinar cuál es mi peso molecular de la mezcla gaseosa que se tiene, ¿no?, de este aire seco. Para eso nos da esta composición en volumen, ¿no?, 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. La composición en volumen en gases es igual a la composición molar. Entonces, si dividimos este 21% dividido entre 100, vamos a tener su fracción molar, ¿no? Entonces, tendríamos fracción molar del nitrógeno 0,21 y fracción molar del oxígeno 0,79. Con esos datos calculamos el peso molecular de nuestro aire seco, ¿no?, que va a ser AS. ¿Ya? Nuestro peso molecular del aire seco, el peso molecular estoy simbolizando con M, del AS del aire seco va a ser igual a fracción molar del aire seco por su peso molecular del aire seco, ¿no?, más fracción molar del nitrógeno por el peso molecular del nitrógeno. Nos dan los datos del problema, tenemos su fracción molar que es 0,21
por el peso molecular del oxígeno, que es 32, más fracción molar del nitrógeno, que es 0,79 por su peso molecular, que es 28. Hacemos el cálculo respectivo, el peso molecular de nuestro aire seco es 28.84 gramos sobre mol. Ahora vamos a calcular cuál es nuestro volumen en el estado inicial. Entonces, nuestro volumen del estado inicial lo vamos a calcular con esta ecuación que viene de la definición de la ecuación de estado de un gas ideal, ¿no? Que es PB es igual a NRT, pero en vez de N estoy poniendo masa sobre peso molecular y de ahí estoy despejando a qué es igual el volumen, ¿no? Entonces, el volumen va a ser masa, ¿no? que tenemos de nuestro aire seco por la constante R, por la temperatura, dividido entre la presión, entre el peso molecular de nuestro aire seco, ¿no? Entonces, tenemos todos los datos, la masa es 200 gramos, la constante R es 0.082 atmósferas litros mol Kelvin, la temperatura inicial es 293 Kelvin, la presión inicial es una atmósfera, el peso molecular que acabamos de calcular es 28.84, hacemos el cálculo respectivo, haciendo el análisis dimensional, nos va a dar en litros, ¿no? Entonces va a ser 166.847 litros. Tenemos el volumen inicial. Ahora vamos a calcular la presión del aire seco en el estado 2 y para ello partimos de la definición según Dalton, ¿no? La presión total, en el estado 2 tenemos aire seco más vapor. Entonces, la presión total, ¿no? Según Dalton, va a ser igual, P sub 2 va a representar la presión total, va a ser igual a la presión de nuestro aire seco en el estado 2, más la humedad relativa por la presión de vapor de saturación, ¿no? Esto es la presión de vapor, ¿no? De ahí despejamos a qué es igual nuestra presión del aire seco en el estado 2, va a ser presión total menos humedad relativa 2 por la presión de vapor de saturación, ¿no? Entonces reemplazamos valores, tenemos la presión total, según el enunciado del problema, en el estado 2, 760 milímetros de mercurio, menos humedad relativa, ¿no? Vuelvo a reiterar, la humedad relativa es 1, ¿no? Porque nos dice que es aire saturado en el estado 2, y por su presión de vapor de saturación, ¿no? Que es 17.5. Entonces hacemos la diferencia, nos da que la presión del aire seco en el estado 2 es 742.5 milímetros de mercurio. Ahora voy a calcular el volumen en el estado 2, ¿no? Y ese volumen en el estado 2 lo voy a calcular a partir de la ley de Boylet, ¿no? Que nos dice que a temperatura constante y número de moles constantes, la presión por el volumen igual es una constante, ¿no? Entonces aquí estoy aplicando la ley de Boylet, ¿no? Pero la ley de Boylet lo voy a aplicar a los moles de quien permanece constante, ¿no? Los moles que están permaneciendo constante en el cambio de estado de 1 a 2 es del aire seco, ¿no? En cambio, los moles de vapor, inicialmente no tenemos nada y al final tenemos una cierta cantidad. Entonces, no puedo aplicar al vapor, ¿no? Pero sí al aire seco. Entonces, porque permanecen sus moles constantes. Presión 1 del aire seco por volumen 1 del aire seco va a ser igual a su presión del aire seco en estado 2 por el volumen 2. De ahí voy a despejar a qué es igual el volumen 2, ¿no? Entonces, despejo, el volumen 2 va a ser presión inicial por volumen inicial dividido entre la presión del aire seco. Reemplazo valores, ¿no? Tengo la presión inicial, 760 milímetros de mercurio, el volumen inicial lo acabo de calcular, ¿no? Es 166.847, ¿no? Litros, dividido entre la presión del aire seco, igual que lo acabamos de calcular anteriormente, que está acá, ¿no? Hemos calculado, 742.5. Entonces, aquí, haciendo el análisis dimensional, los milímetros se van con los milímetros, nos va a dar en litros, ¿no? Entonces, el volumen en el estado 2 es 170.78 litros. Ahora, para responder al inciso A, ¿no? Vamos a calcular la masa de vapor, pero lo vamos a calcular a partir nuevamente de la ecuación de estado, ¿no? Aquí está la ecuación de estado del gas ideal, que nos dice que presión por volumen es igual al número de moles, pero el número de moles es masa sobre peso molecular por la constante R y la temperatura. De ahí despejo a que es igual la masa, ¿no? Y aplico esta ecuación de estado al vapor en el estado 2. Entonces la masa de vapor en el estado 2 va a ser igual a su presión de vapor en el estado 2, ¿no? Por el volumen 2, por el peso molecular del vapor dividido entre la constante R y la temperatura 2. Esta presión de vapor en el estado 2, simplemente lo estoy poniendo P sub B porque la presión de vapor no ha cambiado, como os he dicho en un principio, ¿no? Porque la humedad relativa es del 100% en ambos estados y la temperatura es constante. Esa presión de vapor no cambia, ¿no? Entonces, la presión de vapor va a ser igual a su presión de vapor de saturación, que es 17.5 milímetros, el volumen 2 que lo acabamos de calcular, 170.78 litros, el peso molecular de nuestro vapor es agua, entonces va a ser 18 gramos sobre mol, la constante R es 62.4 milímetros de mercurio litros mol Kelvin, y la temperatura en el estado 2, que es igual a la temperatura en el estado 1, que es constante, 293 kelvins. Haciendo el cálculo respectivo, ¿no? Y haciendo el análisis dimensional, como estamos viendo acá,
los milímetros con los milímetros se van a cancelar, los litros con los litros se cancelan, ¿no? Los moles con los moles se cancelan, los kelvins con los kelvins, ¿no? Y nos va a dar en gramos. Haciendo el cálculo respectivo, esta sería la respuesta al inciso A. La masa de vapor en el estado 2, o sea, la masa que se ha evaporado es 2.942 gramos. La respuesta al inciso A. Ahora pasemos a resolver el inciso B, ¿no? Para resolver el inciso B, en primera instancia, vamos a calcular cuál es la presión del aire seco en el estado 3. Para ello partimos de la ley de Dalton, ¿no? En el estado 3 igual tenemos aire seco más vapor de agua, ¿no? Entonces, la presión total del aire 3, o de nuestro aire húmedo del aire 3, va a ser igual a su presión del aire seco del punto 3, estado 3, más humedad relativa por la presión de vapor de saturación. Entonces, ahí despejamos a que es igual la presión del aire seco en el punto 3, que va a ser presión total 3 menos humedad relativa 3 por la presión de vapor. Reemplazo valores. La presión 3 nos dice el enunciado del problema que es 1.5 atmósferas. En milímetros va a ser 1.5 por 760, ¿no? Ahí tenemos en milímetros de mercurio. Menos humedad relativa en el estado 3, ¿no? Como ha condensado vapor de agua en el estado 3, su humedad relativa es 100%, ¿no? Nuevamente. Entonces va a ser 1, ¿no? En tanto por 1. Por la presión de vapor de saturación, ¿no? Como ha permanecido constante la temperatura, la presión de vapor de saturación también permanece constante, 17.5. Hacemos el cálculo respectivo. La presión del aire seco en el estado 3 es 1122.5 milímetros de mercurio. Ya tenemos la presión del aire seco en el estado 3. Nuevamente aplicó la ley de Boylet en el cambio de estado 2 al estado 3. Y también lo aplicó a la ley al gas seco, ¿no? Al aire seco, porque de él permanecen sus moles constantes, ¿no? Boylet nos dice que tiene que permanecer constante la temperatura y los números de moles, ¿no? Entonces, aplicando la ley de Boylet, ¿no? Va a ser presión del aire seco en el estado 2 por el volumen 2, va a ser igual a la presión del aire seco 3 por el volumen 3. De ahí despejó a que es igual al volumen 3, ¿no? Que va a ser presión del aire seco 2 por volumen 2 dividido entre la presión del aire seco 3. Reemplazo valores porque se tienen todos los valores. Presión del aire seco 2, ¿no? Lo hemos calculado anteriormente en el inciso, para resolver el inciso A, 742.5 milímetros. Por el volumen 2, 170.78 litros, igual que ya lo hemos calculado, dividido entre la presión del aire seco, que lo acabamos de calcular, 1122.5. Haciendo el análisis dimensional, acá los milímetros se van con los milímetros, nos va a quedar en litros. Entonces, nos va a dar el volumen 3 igual a 112.96 litros. Y ahora voy a calcular cuál es mi masa de vapor en el estado 3, ¿no? Y para ello, voy a aplicar nuevamente la ecuación de estado, lo mismo que lo he hecho para calcular la masa de vapor en el estado 2. Voy a calcular la masa de vapor en el estado 3, reemplazando todo con 3, ¿no? Entonces, la masa de vapor en el estado 3 va a ser su presión de vapor en el estado 3, volumen 3, peso molecular del vapor dividido entre la constante de R y la temperatura 3, ¿no? La presión de vapor va a permanecer constante, ¿no? Esta presión de vapor que va a ser igual a su presión de vapor de saturación porque la temperatura es constante. Entonces va a ser 17.5 milímetros de mercurio, el volumen 3 que acabamos de calcular, 112.96 litros, peso molecular de nuestro vapor que es agua, es 18, la constante de R es 62.4 milímetros de mercurio, litros mol Kelvin, y la temperatura 3,293 Kelvin, ¿no? Entonces acá, haciendo el análisis dimensional, igual que hemos hecho para el volumen 2, para la masa del vapor 2, perdón, nos va a dar en gramos, ¿no? Va a ser 1.946 gramos, ¿no? El cálculo respectivo. Ahora, va a ser un balance de masa al vapor, ¿no? Tenemos vapor del estado 2, en el estado 2 y en el estado 3. Inicialmente, en el estado 2 tenemos una cierta cantidad de vapor, ¿no? Que es MB2, que lo hemos calculado. Según el enunciado del problema, ¿no? Tenemos un gas húmedo en el estado 2 que va a estar masa de vapor con aire seco. Lo vamos a comprimir esta mezcla, ¿no? Y una cierta parte de esta masa de vapor va a permanecer como vapor, que va a ser en el estado 3, ¿no? Masa de vapor en el estado 3, y otra cantidad va a condensar. Entonces, la masa del estado de vapor del estado 2 va a ser igual a la masa de vapor del estado 3, ¿no? Que permanece como vapor, más la masa que está condensando, ¿no? De ahí despejamos a que es igual la masa condensada, va a ser una diferencia de la masa de vapor en el estado 2 menos la masa de vapor en el estado 3. Tenemos los datos, ¿no? Masa de vapor en el estado 2 es 2.942, es la respuesta al inciso A, menos la masa de vapor en el estado 3, que tenemos acá, lo hemos calculado anteriormente, que es 1.946, damos la diferencia, y tenemos que la masa condensada va a ser 0.996 gramos, ¿no? Y es la respuesta al inciso B, y con esto se acaba este problema.